Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotaz, profesor asociado en la Universidad de Kioto, y hoy me acompaña de nuevo mi colega búlgaro, el capitán Ivo Jostov, profesor en la Academia Naval Nikola Vaptsarov. Ivo, bienvenido de nuevo. Gracias. Siempre es un placer verte. Y yo me alegro de verte, porque me contactaste y dijiste que debíamos hablar sobre el intento de unificación de la Unión Europea y algunos otros temas, y me alegra mucho hacerlo. Entonces, ¿en qué punto crees que nos encontramos ahora en lo que respecta a este proceso de integración de la UE, la soberanía frente a los Estados miembros? En primer lugar, creo que este proceso de unificación de Europa es un acontecimiento histórico de gran envergadura. Diría que ahora existe un enfrentamiento fundamental entre dos visiones del mundo. La primera es el institucionalismo liberal. Hay un choque entre el institucionalismo liberal y el realismo. El institucionalismo liberal es casi una creencia cuasi religiosa. La creencia de que la historia es un proceso lineal que avanza hacia la democracia liberal y el libre mercado. Se percibe como un movimiento unidireccional de la oscuridad a la luz, del caos a la paz y el orden, del dominio de la fuerza al dominio de la ley. Esa es la creencia que sustenta el marco. Esa es la narrativa que hemos tenido durante los últimos 30, 40, quizás 50 años. Ahora todo el mundo habla del orden basado en normas. Sí, y esto está célebremente resumido en El fin de la historia de Francis Fukuyama. En contraste con ello, la realidad rechaza esta visión lineal. La historia es en realidad una espiral circular, impulsada por fases bastante previsibles de ascenso, apogeo y declive. Por lo tanto, la llamada Europa poshistórica y pacífica no es más que unas vacaciones de la historia. Exacto. Y creo que esas vacaciones ya se han terminado. Hay que tomar decisiones importantes. Desde un punto de vista histórico, hubo varios intentos de unificación europea. El primero fue la llamada síntesis carolingia, el Imperio Franco, proclamado en la víspera de Navidad del año 800. El pilar ideológico de este intento fue la homogeneidad religiosa. El cristianismo fue el principal factor que unificó a los pueblos de Europa, digamos, de Europa occidental. Y puedo añadir una cosa más para nuestro público. Justo antes de empezar a grabar, me dijiste que Europa está atravesando actualmente el sexto intento. Sí, así que ahora estás empezando por el primero. El primero sería el de los húngaros intentando unificar Europa bajo un marco europeo. En realidad, unificó Europa, pero solo durante un periodo muy breve, de unos 40 años. Unos 42 años después, los sobrinos del emperador dividieron el imperio en dos, digamos, una proto-Alemania y una proto-Francia. Este intento fracasó porque no contaba con estructuras institucionales, y el principal poder colectivo era la voluntad del emperador. Cuando murió, todo se desintegró. Así que el segundo intento fue el Sacro Imperio Romano, que se besmuts a la actual Europa. Sí lo es. Esto quem its reini denduad, rand assisting a privo Estado universal. Aunque estamos hablando del periodo incluso anterior a la paz de Westfalia, nos referimos a un momento de grandes diferencias, pero también de cierta unión, bajo una especie de unidad política, aunque todavía muy dispersa. Sí, esta unión estaba compuesta por más de 300 entidades bastante independientes, tierras eclesiásticas, ciudades, repúblicas comerciales e independientes dentro del Sacro Imperio Romano. Intentaron crear un imperio basado en normas. En el Reichstag se mantenían debates muy intensos sobre todo, incluso sobre el color de los asientos, y el emperador era elegido de una forma muy similar a cómo se elige hoy al Papa. Este proceso electoral también generaba una influencia muy fuerte, digamos, relacionada con el dinero. Existía la posibilidad de que los electores recibieran recompensas,
por lo que era muy difícil alcanzar una decisión común dentro de esta organización. Y en realidad, este Estado basado en normas no fue capaz de resistir ante el enemigo cuando apareció Napoleón. Discutían todo en el Parlamento, pero Napoleón redibujó el mapa de Europa sin consultarlos. Hoy en día, la Unión Europea se encuentra casi en la misma situación. Es muy difícil. Bebri, numenes numeliks hon maintain nalto? Sí, Napoleón es el tercer intento, pero hablaré de eso más adelante. El segundo, el Sacro Imperio Romano, era exactamente como la Unión Europea. No podía llegar rápidamente a una decisión común. Probablemente recuerdes los acontecimientos durante la guerra en Georgia. La guerra terminó antes de que la Unión Europea fuera capaz de tomar cualquier decisión, ni siquiera una opinión común sobre esos acontecimientos. Y por supuesto, el tercer intento de unificación es el llamado sistema napoleónico, le Grand Empire. Marca el cambio del enfoque medieval del Estado. Napoleón tenía el llamado Código Civil, conocido como el Código Napoleónico, en 1804, creo. Impuso su código real en todos los territorios de Europa, incluida Suiza. Suiza se libró de la ocupación francesa, pero mantuvo el código. De acuerdo. Oye, una breve pausa, porque me banearon recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotasubstack.com. El enlace está en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Así que la idea era tener procedimientos comunes, contar con un derecho contractual estandarizado, procedimientos en aduanas y así sucesivamente. Y era, bueno, hoy en día los rusos tienen una expresión para esto, la vertical del poder. Así, desde el emperador hasta el último gobernador, existía una centralización administrativa muy fuerte en este código napoleónico. Durante este intento, la burocracia se convirtió en un arma. Funcionaba como una máquina administrativa eficiente, y a los ciudadanos no les gustaba eso. A los ciudadanos no les gustaba, y la reacción fue muy furiosa en España. En España existió la llamada guerrilla, una especie de guerra de partisanos. En Alemania apareció el protonacionalismo durante este periodo. Y en Rusia, cuando el país fue invadido, los gobernantes lograron presentar la resistencia al pueblo como, digamos, una especie de guerra santa, una guerra nacional contra los invasores. Algo muy parecido estaba ocurriendo al mismo tiempo, el llamado bloqueo continental. El bloqueo continental fue un bloqueo impuesto a Gran Bretaña por Napoleón. Creo que fue una especie de error cognitivo por su parte, porque creía que la industria de Gran Bretaña estaba muy estrechamente vinculada a los mercados europeos y colapsaría sin ellos. Pero Gran Bretaña consiguió rápidamente reorientar sus mercados hacia el imperio, su imperio. Säg att Rosquor have spin till besfjurbrisemproidits ankdoids som ja. Sancionemos a Gran Bretaña. Jugadores diferentes, pero los acontecimientos en curso eran casi los mismos. Así que, al final, la economía de Europa estaba en muy mal estado. Fue como un efecto boomerang, algo así. Y el cuarto, bueno, creo que eso basta para el tercero. El cuarto intento es, digamos, no sé cómo describirlo porque es muy complicado. Los intentos alemanes durante el siglo XX. Aparte de la inhumanidad de la doctrina nazi, hay varias cosas que son muy parecidas a lo que vemos hoy en día. Alemania, desde, bueno, creo que en 1914, aplicó una política en la que Alemania era la líder. El centro del desarrollo industrial era la región del Ruhr y el territorio continental. Y se suponía que esas regiones debían proporcionar tecnología y capital. La periferia, las otras regiones como los Balcanes y Europa del Este, servían como fuente de materias primas, mano de obra barata y, por supuesto, un mercado para las exportaciones alemanas.
Este enfoque, en su momento, creó desequilibrios entre Alemania y las periferias, como Rumanía, Bulgaria y otros, debido a las disparidades comerciales. El marco alemán se mantenía artificialmente a un nivel muy alto. El nuevo orden nazi, por así decirlo, desde un punto de vista económico, consistía en crear un gran espacio, un nuevo territorio, que sirviera como recurso para el centro. La idea era que el desarrollo común de la economía europea debía eludir los mercados globales. Alemania creía que este mercado interno europeo sería suficiente para evitar la dependencia del dólar y en aquel entonces de la libra esterlina británica. Este intento también fracasó, ¿verdad? Sí, fracasó, porque terminó en una violencia a una escala muy, muy grande. Y hay bastantes personas que dijeron, ya sabes, que si Hitler se hubiera detenido en Checoslovaquia, podría haber conseguido lo que quería. Pero eso habría sido toda Europa, ¿no? En realidad, yo añadiría más. Sí, en realidad, este intento fue destruido, fue detenido, pero no por sí mismo. Fue detenido por la coalición entre la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero de todos modos, tenía desequilibrios económicos muy fuertes. Y si no se hubiera detenido por razones políticas, se habría detenido por sí mismo. Así que hoy en día, la eurozona está haciendo lo mismo, porque crea desequilibrios entre, por ejemplo, las economías de Alemania e Italia. En Alemania, el euro está infravalorado. En Italia está sobrevalorado en comparación con lo que debería estar según la economía. Y el intercambio comercial entre los dos países, bueno, para Italia digamos que es barato comprar productos alemanes. De este modo, se crea un desequilibrio comercial entre Italia y Alemania. Y la deuda fluye de Italia a Alemania. Este desequilibrio comercial se convirtió en un desequilibrio financiero. Se transformó en deuda. E Italia no puede escapar de eso, porque está casi, digamos, al borde de la bancarrota. Alemania tampoco puede escapar, porque perdería el dinero que se supone debe recibir de Italia. Así que es como una trampa para ambos lados. Y de hecho, esta es la razón de la desindustrialización en el sur de Europa. Países como Grecia, Italia y España en su conjunto, y también en Europa del Este. Los países más desarrollados e industrializados siguen avanzando, y la diferencia entre estas dos partes de Europa se hace cada vez mayor por esa razón. Porque si las monedas no fueran las mismas, entonces la moneda italiana se devaluaría con el tiempo. Así que sería más barato para Alemania importar bienes de Italia, y eso volvería a equilibrar las cosas. Sí. Dentro de los estados-nación, también en Suiza o en otros como Estados Unidos, lo que se hace es tener un mecanismo de intercambio financiero en el que se redistribuyen los beneficios procedentes de los impuestos. Pero eso es precisamente lo que la Unión Europea no tiene. Tienen integración monetaria sin integración fiscal, al menos no al nivel que necesitan. Y vimos eso durante la crisis con Grecia, sí, y en otros momentos también. Esto crea un desequilibrio estructural hacia el centro imperial, Alemania. Y me pregunto, ¿por qué tu país, precisamente Bulgaria, decidió adoptarlo? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Nadie Metzenputze. La gente debería preguntarte más, Ivo, pero sigamos con la idea. Tenemos este problema de integración, la periferia frente al centro. Tenemos este desarrollo cíclico de integración y desintegración europeas. Históricamente, siempre llegaron hasta cierto punto antes de que se rompiera. Y en el centro y en la periferia, quiero decir, la Unión Soviética fue un proyecto similar en el este. Sí. Yugoslavia fue un proyecto de Thalit. Sí, es el quinto. Yugoslavia es el quinto. Sí, es el quinto. Por favor, hablemos un poco de Yugoslavia, porque tendemos a olvidarla. Fue un proyecto tan importante. Sí.
In my point of view, Yugoslavia was the En mi fifth opinión, attempt. Yugoslavia fue el quinto intento en realidad, como una especie de prueba. ¿Qué sería? Las grandes potencias desarrollaron y crearon este proyecto. Ya sabes, un estado así incluía países muy diferentes, Macedonia, Kosovo y las partes del sur, que estaban menos desarrolladas industrialmente, como ocurre ahora en Europa. Y en la parte norte, Eslovenia y Croacia estaban más desarrolladas y, digamos, más orientadas hacia Occidente. Diferentes religiones, ortodoxa, católica, musulmana, etc. Y el líder estaba vivo, Josip Broz Tito seguía con vida. Logró mantener el control. Pero cuando murió, aprobaron una nueva constitución, creo que en 1974 o algo así, que establecía que la presidencia debía ser rotatoria. Y bueno, es una especie de democracia, pero era muy difícil tomar decisiones. Tomar decisiones difíciles en tiempos complicados. Y exactamente como en Europa ahora, la parte norte no quería pagar para equilibrar la parte sur, digamos. Isla ruta de Israel, till parte norte, incluida Croacia en su medida, están desconectadas de tener fin por el sur. Yeah. So this is the fifth one. Sí, así que este es el quinto. I started one- Y en mi opinión, empecé con eso. Hoy en día hay que tomar decisiones muy difíciles en Europa. Y lamentablemente no sé por qué es así. En realidad, sí sé cómo ocurrió. Probablemente ya sabes, durante la Segunda Guerra del Golfo, Francia y Alemania se negaron a participar. Y Estados Unidos decidió, no. Deberíamos, digamos, reemplazar. No recuerdo quién era el secretario de Estado en ese momento. I don't remember the state secretary during this time. Rumsfeld. Sí, señor Rumsfeld. Yeah, he thought this. We Pensaba que deberíamos hacer algo para evitar que eso volviera a ocurrir en el futuro. Y los líderes actuales de la Unión Europea tienen, digamos, una sólida trayectoria en el ámbito de las ONG. let's say NGOs background. Relacionadas con extreme breakdance de Gibors no than before in the film musics. Diferente. See the Twavis Martins, Moffnos, and Isra Pox Mars and Orion Stan Guavwars, Horizis, Bergdes, it's Mossos, yes, it's a big. Beautiful, etc. Very clever. Yeah. Muy ingenioso. Sí, y me temo que esas personas están muy ligadas a sus orígenes y no servirán al pueblo de la Unión Europea. Por eso no son capaces de tomar decisiones a favor de la gente de Europa. Pero eso plantea la pregunta, ¿cómo salimos de esto? But it does beg the question, how do we get out of this? And in my own classes, I used to teach a class. Y ya sabes, en mis propias clases solía impartir un curso sobre política europea. Les decía a mis estudiantes, mirad, es casi imposible o al menos muy difícil encontrar una sola década en la historia europea en la que las fronteras no hayan cambiado. La única cuestión es si cambian de forma pacífica o no. Cambian por la fuerza. Incluso en la década de 2010 se puede señalar el Brexit. Es otra forma en que el mapa cambió y quién tiene qué fronteras. It's a way to change again the map and who has whose borders. And if you remember, the largest problem was how. Y si lo recuerdas, el mayor problema era cómo abordar la cuestión de Irlanda del Norte, cómo deshacer el huevo, porque Europa siempre está en ese proceso de integración, pero integrando cosas distintas como la economía, la moneda, la política, y así sucesivamente, a diferentes ritmos y niveles, ¿verdad? Y esto lleva ocurriendo desde siempre. Pero si ya lo hemos intentado 6 o incluso 7 veces, si incluso tuvimos la Unión Soviética, y aún así no conseguimos escapar de este patrón cíclico de Europa, ¿cómo salimos de él? Quiero decir, no puede ser que después de 6 intentos vayamos a hacerlo una séptima, octava y novena vez. No es tan conmovedor. No puedo aceptar eso. Quiero algo mejor. Quiero escapar de esto. Creo que escribí un artículo, ahora está en una revista, y te lo enviaré para que lo leas. Pero hablemos un poco de eso. Supongo que conoces la teoría de Alexander Dugin sobre la cuarta vía, o cuarta teoría política. Theory. Lo conozco, pero no es muy raro y minutos de fue. ¿Podrías explicar? He thinks that the
Él piensa que las teorías anteriores, bien, la primera es la teoría liberal del capitalismo, la segunda es la marxista o comunista, y la tercera es la teoría nazi-fascista. Y la cuarta debería situarse en el futuro, tomando lo mejor de las tres anteriores. Dice que todas tenían algo bueno, pero, por ejemplo, la teoría fascista se vino abajo por su aspecto antihumano. Y además, las otras dos se unieron contra la tercera. Sí. Against the second. So, yeah. El paradigma simplemente es sí. Yeah. And that is, but he. Sí, y eso es. Pero él, en su libro, sí, está ahí en mi estantería, dijo que su filósofo no puede describir cómo debería funcionar la economía en el llamado paradigma futuro. Paradigma, sí. Y según yo, en los años 60, un profesor ruso, en realidad un académico, propuso un sistema cibernético para controlar la economía nacional. Pero no fue aceptado por la parte dominante de la sociedad, no solo por el nivel superior, sino también por las personas en puestos de gestión. No lo aceptaron, alegando que sería muy caro, etc. Pero la realidad es que en aquel momento una gran parte del PIB estaba siendo robada por esas personas. During this time by those people. Nowadays we have technological. Hoy en día tenemos los medios tecnológicos para controlar casi todo, y de hecho, así es ahora. Las cadenas de suministro, por ejemplo. Tenemos un seguimiento digital de las cadenas de suministro, desde las materias primas hasta el usuario final. Contamos con sistemas de inteligencia artificial que gestionan la información de todo lo que ocurre en esas cadenas. Y la IA actual puede predecir casi todo, anunciar huelgas, prever el tiempo, y así sucesivamente, por lo que puede anticipar cómo funcionarán las cadenas de suministro y reaccionar o adaptarse, cambiando de proveedores, etc. Así que, si este enfoque se aplicara a toda la economía, sería una economía planificada en tiempo real. Sin duda. Economy in real time. For sure. Esta puede es planificar halfótico, con un mecanismo de predicción temporal y revisión basada de retroalimentación de los. Data feedback, yeah. Oh, sorry, it's not Soviet time because it was. Lo siento, no es como en los tiempos soviéticos, porque entonces en nuestros países teníamos un organismo estatal específico que decidía qué hacer. Exacto. Y aquí es, digamos, más optimizado. No es administrativo en absoluto. Exacto, sí, es completamente diferente. Está bien, es de algún modo parecido, pero... Okay, it's somehow similar, but yeah. The underlying operating system Sí, is different. el sistema operativo subyacente es diferente, aunque el objetivo sería el mismo, hacer que la planificación sea predecible. Quiero decir, esta idea del plan quinquenal al estilo soviético, ¿verdad? Fijas un objetivo y luego te preguntas, ¿cómo hago para poner en marcha los engranajes y llegar hasta allí? Eso es algo que hoy en día en la Unión Europea creo que ha desaparecido por completo, la idea del plan quinquenal. Mientras que los chinos lo hacen mucho más, So-called state capitalism. Actually, the state capitalism or El llamado capitalismo de Estado, o socialismo de mercado controlado por el Estado, es lo que vemos hoy en día en Vietnam y China. Rusia, por cierto, se está convirtiendo en una economía más centralizada. De hecho, más del 70% de la economía está ahora bajo control estatal, así que... the economy is now a state controlled. So It's very Like true. And the fact is that Y el hecho es que en este momento, al menos en lo que respecta al ámbito militar, a la fabricación de armas, ese enfoque parece estar funcionando. Parece perfecto, sí. El complejo militar industrial de Occidente se puede ver como quema cantidades extremas de dinero mientras produce relativamente poco. No nada, pero en comparación es mucho más difícil. Por eso Rusia fue capaz de superar la producción. Y caro, sí. Así que mucho desperdicio produjo el proceso de fabricación. Sí. Created during the manufacturing process, yeah. and creates also Y también crea dependencias, digamos, debido a la competencia entre los distintos organismos económicos. ¿Quién tomará él? Así que hablando del futuro, de cómo debería organizarse, existe un peligro muy grande. ¿Quién controlaría tales sistemas? Y creo que la democracia, como en su país, debería aplicarse.
Hay que preguntar al pueblo sobre todo, cómo distribuir los ingresos entre defensa, sanidad, educación, lo que sea. Para esas cuestiones hay que preguntar al pueblo. Preguntar. Esto es democracia pura y debería establecerse. Probablemente ya sabe, justo después de las guerras napoleónicas, hubo algo así como una pequeña revolución en el Imperio ruso. Something like a small revolution in Russian Empire, so-called decembristic revolution because La llamada revolución decembrista, porque ocurrió en diciembre. No fue una gran rebelión, pero en cualquier caso, la razón fue que los nobles, durante el bloqueo continental, perdieron la capacidad de vender grano, que era el principal producto de exportación del Imperio ruso en aquel momento. Su riqueza se basaba en la exportación de grano y en la tierra. Pero el problema era que en la tierra había personas, y esas personas eran propiedad de los nobles. Propiedad, exactamente. Y para vender la tierra, habrían tenido que desalojar a la gente. Así que pidieron al emperador una constitución para dar libertad al pueblo, precisamente por esa razón. Y ese fue el resultado. Muy extraño. and very strange. Así que la discusión trata básicamente de cuándo volvemos a este tema de cómo... Ah, sí, lo recuerdo. Yes, I remember. Yes, but the nobles. Sí, pero esos nobles de aquella época, los decembristas, desarrollaron una idea, digamos, protodefensor del pueblo. Sí, el último poder. El último poder debería ser algo aprobado. Así que esto es lo... Approved. So, this is the. Lo que necesitamos en Europa es este tipo de principio de toma de decisiones equitativa. Y ya sabes, en Suiza, los referendos públicos, preguntar a la gente qué queréis, no solo a quién queréis, como en la democracia parlamentaria, sino qué queréis, democracia directa. No se trata de preguntar a la gente cuál es la opción correcta, A o B. No es cuál es la correcta, es cuál prefieres. ¿Quieres el caramelo azul o el caramelo rojo? Y aunque la decisión no guste o no sea del agrado del otro lado, saber que más de la mitad te la quiere, a que se calmen. Y así avanzas y creas alguna forma de cohesión social. Y si lo analizas, esta cuestión de la cohesión está realmente en el corazón de las guerras constantes de Europa. Porque algunos grupos empiezan a decir, necesitamos dominar a los demás. Y sigo preguntándome si deberíamos mirar fuera de Europa en busca de respuestas. Quiero decir, si ya lo hemos intentado 6 veces y hemos fracasado en los últimos 1200 años, quizá la respuesta no esté en Europa. Quizá la respuesta esté en Asia. Quizá la respuesta esté en África. Quizá necesitemos aprender desde fuera para averiguar cómo afrontar este estúpido problema. Es un problema estúpido que repetimos periódicamente. You know why En Noruega y en Estados Unidos no existe tal problema. problem? Because ¿En fue educado por nativos? yes, okay, but Sí, de acuerdo, pero de todos modos, hoy en día no tienen esos problemas, porque lograron crear una nación estadounidense. Y en Europa, el polaco es polaco, el búlgaro es búlgaro, el alemán es alemán. German is German. So Pero mi punto es que lograron, si no hubieran erradicado a los nativos, que tenían una estructura diferente y estaban mucho más arraigados a sus localidades, quizá no habría seguido ese camino, ¿verdad? Sustituyeron a los pueblos indígenas por europeos blancos y africanos esclavizados o personas negras y los dispersaron por todas partes. Y eso eliminó en cierto modo este problema de localismo que tiene Europa, ¿no? Que tenemos diferentes percepciones entre los búlgaros, los suizos y los portugueses sobre cómo organizarnos mejor y cómo queremos hacer las cosas. Los estadounidenses modernos, hicieron algo muy radical, algo genocida, ¿verdad? Pero de algún modo distribuyeron las preferencias políticas de una manera que creo es menos propicia a la guerra civil y más favorable a la construcción del Estado, tal como lo hemos visto en los últimos 150 años. to say, I don't know. No lo sé. Desde mi punto de vista, el futuro de Europa tiene 2 posibilidades. O bien volver a los estados-nación fuertes con soberanía nacional, o bien convertir Europa en algo parecido a un museo.
muy hermoso, valioso, protegido, que gana dinero mostrando lo que una vez fue, pero sin crear nuevos productos ni participar en el futuro. Solo un museo de lo que solía ser. La otra posibilidad es reindustrializar, fomentar que las familias autóctonas tengan más hijos. Repoblar Europa basándose en valores tradicionales, mitos, valores en su conjunto, religiosos o no. Así que para mí, estas son las dos posibilidades. La primera también está relacionada con el reemplazo poblacional que vemos ahora en Occidente. En Europa del Este no es tan fuerte, pero en Occidente hay millones de inmigrantes no autóctonos, no procedentes de Europa. Menos immigrants not from Europe. I don't know. I mean, that's the other one, right? I mean, No lo sé. Quiero decir, esa es la otra opción, ¿no? Simplemente integrar Europa con el resto y ser realmente abiertos. Como escribió Glenn Deason en uno de sus libros, o mejor dicho, como lo usó en el título, no es una frase suya, pero el título era algo así como Europa como la península occidental de Eurasia, ¿verdad? Peninsula of Eurasia, right? Sí, vi algo. Bueno, también vi este artículo. It's weird when you think about Es raro cuando lo piensas. Eurasia es realmente la única masa continental que dividimos mentalmente en dos. No hacemos eso con África. Geográficamente, es evidentemente un todo, y Europa no es más que la franja más pequeña de él. Y de hecho, si observas los desarrollos históricos, incluso durante los últimos 1500 años de Asia, ves dinámicas muy similares en otros lugares, relacionadas con el hecho de que, cada vez que viajas 50 kilómetros, no matter small rema and foriste, into a puffs this. all over the place. And I keep telling my students, if you go to Google Y siempre les digo a mis estudiantes que si van a Google Maps, puede darles indicaciones paso a paso para caminar desde Portugal hasta Singapur y Vladivostok. Es toda una gran masa de tierra. Incluso se puede ir en coche. Singapur es una isla, pero se puede llegar por un puente, así que sigue funcionando. Sí, es curioso que los europeos pensemos que estamos separados del resto de Asia. Ivo, ha sido una conversación muy interesante contigo. Muchas gracias por guiarnos a través de los 6 ciclos. ¿Hay algo que te gustaría añadir? O, para quienes quieran encontrarte, ¿dónde deberían ir para leer tus artículos? My papers are in Mis artículos están disponibles libremente en Internet, en ReseGate, Google Scholar, ORCID y otros sitios similares. Orchid, whatever. Intiventistek sen enguaro to frifknea polthara. Ivo Yotsov, muy stemmer tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Welcome. Adiós. Bye-bye.